¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy, como todos los jueves. Nacho Marván, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Eh, Carlos Heredia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que esté Carlos con nosotros. Gran gusto. Cuando hablamos de estas cosas hay que hablar con Carlos Heredia. Carlos, habrás visto el documento, yo lo mencioné ayer en mi columna, lo debes tener, que es la nueva política, si es que el título 42 se cae, es decir, si no pasa lo que tiene que pasar, interpretado por muchas voces como el trumpismo sin Trump. Pero quisiera empezar contigo, Carlos, y luego le cederé a Nacho. Hay un par de párrafos en donde pareciera que Mallorca y el gobierno estadounidense anticipan un verano muy difícil, muy difícil. ¿Les creemos? ¿Tienen la inteligencia suficiente, la experiencia? Empiezo por ahí y luego que pregunte Nacho Marván. Porque más allá de las medidas que ahorita hablaremos, pareciera que anticipan un verano muy, muy caliente. Tienen razón los funcionarios de Estados Unidos que suponen, anticipan, prevén un verano muy caliente. Primero porque tanto el título 42, que supuestamente es una medida de salud pública, pero es más bien una medida de prohibición migratoria, como el propio programa de Quédate en México, el protocolo eufemísticamente llamado de protección a migrantes, van de salida. Ambos están impugnados en el Poder Judicial y lo más probable es que eventualmente se caigan los dos. Entonces sí van a aumentar los flujos y va a aumentar la estridencia republicana en el camino a las elecciones de mitad de periodo en noviembre, diciendo, miren, Biden no puede controlar la frontera. Entonces sí, tienen razón en anticipar que las cosas se van a calentar en el verano, tanto por mayor flujo como por mayor cercanía de las elecciones. Mayor flujo, y con esto termino, perdón, Nacho. También porque tú sé que trabajas con muchos grupos en Centroamérica y ves cómo está, porque la situación en Centroamérica simplemente no mejora tampoco. No mejora y además no han avanzado absolutamente nada, ni Estados Unidos ni los gobiernos locales, si acaso un poquito el de Honduras, en abordar lo que se prometen cuando tienen 10 minutos de reflexión, que es abordar las causas de raíz económicas, políticas, ambientales, de violencia, que siguen ahí, en algunos casos recrudecidas por el autoritarismo político, como en Guatemala y en El Salvador. Nacho. Bueno, a ver, termina el título 42 formalmente, creo que el 23 de mayo Sí. o algo así. Se habla de esta amenaza, digamos, el documento tiene mucho, no juega, pero sí pone la amenaza por delante para anunciar una política pues igual de dura que la de Trump. Entonces aquí, por una parte, digamos, tú que estás muy metido en el tema, ¿hasta qué punto crece más el discurso y la discusión en torno a lo migratorio por las elecciones que lo que realmente esperamos del problema en el verano? Yo añadiría que en el verano pues, las relativas recuperaciones de la economía, por lentas que sean, incentivan también mucho el incremento de la migración. No sé si lo de Ucrania también le mete un poco de adorno, sí, digamos, a esta discusión, pero como que van paralelas la posibilidad de un crecimiento migratorio con la evidencia, digamos, de que va creciendo el debate en torno a cómo corregir y cómo defenderse por el lado de Biden y cómo atacar por el lado de los republicanos la política migratoria. Ahora, si tú ves el documento de Mallorca, pues el título octavo puede ser tan fuerte como como el título 42, ¿eh? O sea, y él lo único que dice, no, yo voy a aplicar la ley, de lo que se trata es del reinforcement, con algunos adornos en términos de financiamiento a ONGs y demás, pues voy a tratar de hacer esto con toda la fuerza, con un trato un poco más humanitario y punto, no veo mayor cosa. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que el telón de fondo son tres grandes contradicciones que siguen ahí.
La primera es que siempre la política electoral va a tener supremacía sobre la migratoria. Y podemos hablar de esto. La segunda es que aunque digan que los trabajadores mexicanos y centroamericanos son esenciales, por ejemplo, en dos sectores muy importantes, la agricultura y la construcción, no va a haber un trato laboral, un trato económico para ellos, sino va a haber un trato criminal. Van a seguir criminalizando a los trabajadores sin papeles en vez de expandir las vías institucionales para darles cabida. Y el tercero, lo que hizo el gobernador de Texas, el gobernador Greg Abbott, que por sus pistolas dijo, no, yo no bloqueo la frontera, yo nada más inspecciono camiones en la línea fronteriza. Muestra que este tema sigue teniendo una rentabilidad político-electoral y dice, mira, yo sí defiendo la frontera, mientras que Biden no lo hace. Y además dijo algo Abbott que es surrealista. Dijo, y la voy a seguir bloqueando hasta que se detenga la migración. Pues entonces va a seguir bloqueando siempre. Porque toda la vida. Claro, toda la vida no se va a detener. ¿Cómo la gestionas, cómo la administras es otra pregunta? Pero entonces yo creo que estamos partiendo de una narrativa equivocada. Un gobierno que espera detener la migración al norte y otros gobiernos que saben que es imposible detenerla, que eso no va a ocurrir, pero que tratan de negociar y de obtener ventajas en la coyuntura con Estados Unidos. Yo no sé qué hablarán los jefes de Estado de México y de Estados Unidos el día de mañana, pero en todo caso lo que sí sé es que es una especie de engaño recíproco. Yo sé que es imposible detener la migración, pero digo que te voy a castigar si tú no la detienes. Y el otro dice, bueno, pues yo absorbo el golpe porque necesito seguir teniendo acceso a tu mercado y necesito que no te metas en otros temas. Y entonces, pues podrán cambiar los títulos y las leyes y las medidas y todo, pero seguimos sin abordar los temas de fondo. Ahora, también habría que agregar nada más, Carlos, que van subiendo el número de mexicanos también, ¿no? Claro. Hablaron mucho en Centroamérica, pero el número de mexicanos con lo que llama el CPB encuentros en la frontera que nos regresan, van aumentando, ¿no? Y van aumentando por dos razones fundamentales. Una, porque la pandemia sí nos agarró muy mal ubicados, sin capacidad de tener programas de rescate a las empresas y de alivio a las familias. Y dos, porque efectivamente en el ciclo largo de la migración, los trabajadores mexicanos están aprovechando la expansión de la economía estadounidense. Hay necesidad de trabajadores por todas partes de Estados Unidos, y quién mejor que los mexicanos que nada más están del otro lado de la frontera. Ahora, tú ves el documento de Mallorca y no digamos lo que sale aquí, ese tema prácticamente no está, ¿eh? No. Los que estudian ahí dicen, pues sí, los números han crecido, etcétera, etcétera. Y yo viendo un poco con la perspectiva de la reunión de mañana, es decir, yo no veo, digamos, que haya nada nuevo en el planteamiento de Mallorcas. No solo eso, sino que es lo que han estado discutiendo prácticamente desde que entró Biden, incluso no nada más una vez, sino ya con cierta frecuencia. Entonces, no deja de ser curioso, digamos, la gran incógnita de qué demonios van a hablar mañana, porque en ese tema no se ve. Ese tema lo pusieron ahí, está muy interesante porque lo anuncia Biden, dice López Obrador con poca diplomacia, pero con mucha franqueza, pues no sé, vamos a ver de qué se trata. Sí. No sé ni cuál es el propósito, y inmediatamente después saca la Casa Blanca una cosa ahí de la cumbre, pues que las cumbres, la verdad, solo sirven para el come si te vas, o si fue Venezuela o no fue Venezuela, ¿verdad? Una cosa así muy general, y luego le mete migración, desarrollo regional, seguridad, energía, cooperación, todos los temas que se tratan cotidianamente. Yo quiero terminar con una provocación, a ver qué dice Carlos Heredia. Yo creo que estas reuniones bilaterales son cada vez más como una junta de vecinos,
más que una gran reunión bilateral en donde se van a definir las nuevas políticas, ¿no? Efectivamente, son reuniones de vecinos de la barriada, de la cuadra, pues, porque no hay nada nuevo. Y en todo caso, yo diría que son reuniones formalistas para llenar el expediente de dos momentos. Para el presidente de México, hay que recordar que él del 5 al 9 de mayo va a Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba. Y para el presidente de Estados Unidos, él es anfitrión 9 y 10 de junio en Los Ángeles. Bueno, será toda la semana, pero serán ahí un par de días nada más. La Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, y pues necesitan algo que decir. Efectivamente, en materia migratoria está prefigurado un verano caliente por los factores que mencionamos al inicio, y lo que yo sí constato con no decepción, porque no esperaba gran cosa, es que una vez más se posterga los dos grandes temas que siguen quedando pendientes. Uno, el desarrollo local, regional, como un mecanismo para hacer habitables a los países. Y dos, la conformación de un mercado laboral regional en donde los trabajadores tengan su residencia permanente en sus países, pero se recupere algo de la circularidad de la migración laboral que tuvimos antes del 11 de septiembre de 2001. Para deprimirnos un poco, tú y yo que hemos visto este tema y estas cosas hace tantos años, otro cuatrienio con otro sexenio sin esto. Es decir, sin entrarle al fondo de los problemas y poniendo más guardias en todas las fronteras y con los líos que vamos a ver y las fotos que vamos a ver. Eso. Y sobreponiendo las urgencias electorales y políticas a las estructurales, a las migratorias laborales. Es sostener un discurso, digamos, de posibilidades de soluciones que en realidad son reuniones para administrar el conflicto, para seguir administrando el conflicto. Es curioso porque dice Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior, dice por ahí nuestro broken system, nuestro broken immigration system. Ok, estamos de acuerdo. ¿Por qué no lo empiezas a reformar? ¿Por qué no lo empezamos a reformar si está roto? No, y luego le agrega, roto y disfuncional. Y disfuncional. Y me voy a ir a la ley que tengo. Y entonces vamos. No voy a hacer alguna reforma o algo, sino voy a aplicar con mano dura la ley que tengo. Nos reímos, pero no son buenas noticias. Carlos Heredia, un placer como siempre. Un gran gusto, Carlos Puig.